¿Sabías que existe una isla española donde puedes encontrar playas volcánicas negras, bosques que parecen sacados de otro planeta y un volcán tan enorme que, si se midiera desde el fondo del océano, sería una de las montañas más grandes de la Tierra? ¿O que algunas de sus zonas esconden paisajes que científicos utilizan para estudiar cómo podría ser Marte? ¿Y que sobre sus montañas se encuentran algunos de los cielos más limpios del planeta para observar las estrellas? Hoy conocerás 35 datos sorprendentes sobre Tenerife, España, que podrían sorprender incluso a personas que han vivido allí durante toda su vida. Y antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y suscríbete porque probablemente el dato número 1 cambiará completamente la forma en que ves Tenerife. Dato 35. Pocas islas del planeta presentan una diversidad tan extrema como Tenerife. En cuestión de pocas horas puedes pasar de encontrarte bajo un clima cálido junto al Océano Atlántico, a caminar entre bosques húmedos cubiertos por niebla, o incluso llegar a paisajes volcánicos donde parece que la Tierra acaba de formarse. Los cambios de altura son tan pronunciados que el paisaje cambia radicalmente en muy poca distancia. Es casi como visitar distintos mundos sin abandonar una misma isla. Algunos visitantes sienten que han cambiado de país varias veces durante un solo día. Dato 34. Muchos imaginan Tenerife únicamente como un destino de playas y vacaciones, pero la realidad es mucho más sorprendente. La isla fue construida por enormes erupciones volcánicas ocurridas durante millones de años. Todo el territorio que hoy existe surgió lentamente desde el fondo del océano mediante gigantescas acumulaciones de lava y materiales volcánicos. Resulta extraño pensar que ciudades, carreteras y bosques actuales se encuentran sobre una enorme estructura geológica que alguna vez estuvo completamente sumergida bajo el Atlántico. Dato 33. El volcán Teide es conocido por ser el pico más alto de España, pero lo que muchas personas desconocen es algo todavía más impresionante. Si se mide desde el fondo oceánico donde comienza realmente su base, supera ampliamente los 7.000 metros de altura total. Eso lo convierte en una de las mayores estructuras volcánicas del planeta. Desde determinadas zonas de la isla parece dominar completamente el horizonte, como si observara cada rincón desde el centro de Tenerife. Su tamaño es tan enorme que cuesta comprenderlo desde el suelo. Dato 32. Las playas de arena negra de Tenerife suelen sorprender a quienes las visitan por primera vez. Muchas personas esperan encontrar arenas claras similares a las de otras regiones turísticas, pero se encuentran con un paisaje completamente distinto. Ese color oscuro no apareció por casualidad. Se formó a partir de fragmentos de roca volcánica que fueron erosionándose durante miles de años por la acción constante del mar y del viento. Caminar sobre una playa creada literalmente por antiguos volcanes produce una sensación bastante extraña. Dato 31. Existe un fenómeno atmosférico que influye enormemente en la vida de Tenerife y que muchas personas ni siquiera perciben. Se conoce como el mar de nubes. Determinadas corrientes de aire húmedo quedan atrapadas por las montañas y forman enormes capas de nubes que parecen extenderse como un océano suspendido sobre la isla. Desde zonas elevadas, las personas pueden observar una imagen casi irreal: montañas sobresaliendo entre nubes como si fueran pequeñas islas flotando en el cielo. Dato 30. Los antiguos habitantes de Tenerife, conocidos como guanches, vivieron aislados durante siglos antes de la llegada europea. Ese aislamiento provocó algo muy curioso. Desarrollaron costumbres, herramientas y formas de vida adaptadas exclusivamente a las condiciones de la isla. Incluso existían diferencias culturales entre grupos separados por montañas o barrancos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos territorios mantenían muy poco contacto entre sí debido a la dificultad de desplazarse. La geografía no solo modificó el paisaje, también moldeó la forma de vivir. Dato 29. Algunas zonas volcánicas de Tenerife poseen paisajes tan extraños que científicos e investigadores las han utilizado para realizar estudios relacionados con futuras misiones espaciales. Determinadas áreas presentan características geológicas que recuerdan a regiones observadas en Marte. Rocas oscuras, superficies erosionadas y terrenos extremadamente secos generan una apariencia que parece completamente ajena a la Tierra. Resulta curioso pensar que mientras algunos turistas observan un paisaje hermoso, otros ven un posible laboratorio natural para estudiar otros mundos. Dato 28. Aunque Tenerife suele asociarse con temperaturas cálidas durante todo el año, existe una realidad que sorprende a muchos visitantes. La isla contiene numerosos microclimas distintos concentrados en un espacio relativamente pequeño.
Mientras en una costa puede haber sol intenso y temperaturas agradables, en otra zona situada a pocos kilómetros puede aparecer lluvia, niebla o incluso temperaturas considerablemente más bajas. Las montañas alteran constantemente el movimiento del aire y las nubes, creando pequeños mundos climáticos independientes que pueden cambiar completamente la experiencia de un mismo día. Dato 27. Los barrancos de Tenerife no son simples accidentes geográficos. Durante miles de años funcionaron como auténticas rutas naturales, refugios y fuentes de recursos para los habitantes de la isla. Algunos poseen profundidades y dimensiones tan impresionantes que parecen grietas gigantes abiertas sobre la superficie terrestre. La erosión producida por el agua y el paso del tiempo fue esculpiendo lentamente estos paisajes espectaculares. Hoy algunos visitantes los recorren por aventura, pero durante siglos representaron una parte esencial para la supervivencia humana. Dato 26. En determinadas zonas de Tenerife existen bosques que parecen pertenecer a otra época del planeta. Los bosques de Laurisilva conservan especies vegetales extremadamente antiguas cuyos antepasados cubrieron grandes regiones del sur de Europa hace millones de años. Los cambios climáticos hicieron desaparecer gran parte de estos ecosistemas, pero ciertas condiciones especiales permitieron que sobrevivieran en las Islas Canarias. Caminar entre árboles cubiertos por humedad, musgo y niebla produce una sensación extraña, como si el tiempo hubiera permanecido inmóvil durante millones de años. Dato 25. Durante siglos, las montañas de Tenerife ayudaron a separar comunidades enteras. Antes de la construcción de carreteras modernas, desplazarse entre determinadas regiones podía convertirse en un viaje extremadamente difícil. Algunas zonas permanecían relativamente aisladas durante largos periodos. Esto provocó diferencias culturales, costumbres locales e incluso formas particulares de hablar dentro de la misma isla. Resulta curioso imaginar que personas viviendo relativamente cerca podían experimentar mundos completamente distintos simplemente porque enormes montañas se encontraban entre ellas. Dato 24. Cuando las personas observan el Teide durante el día, suelen quedar impresionadas por su tamaño. Pero existe algo todavía más sorprendente que ocurre en determinados momentos. Al amanecer o al atardecer, el volcán proyecta una enorme sombra triangular sobre el océano y parte del cielo. Lo extraño es que esta sombra parece casi perfecta, incluso cuando la montaña no posee una forma totalmente simétrica. Ver una gigantesca figura oscura extendiéndose lentamente sobre el horizonte produce una imagen difícil de olvidar. Dato 23. Muchas personas piensan que las Islas Canarias reciben su nombre por los pequeños pájaros canarios. Sin embargo, ocurrió exactamente al revés. Primero existieron las islas, y mucho después las aves recibieron ese nombre. Algunas teorías históricas relacionan el origen del término Canarias con antiguas referencias a perros grandes encontrados en las islas. Resulta curioso que millones de personas en distintos lugares del mundo escuchen la palabra canario y piensen inmediatamente en aves, cuando en realidad la historia comenzó mucho antes. Dato 22. Bajo la superficie de Tenerife existe una red geológica enorme y compleja que casi nadie puede observar directamente. Antiguas corrientes de lava dejaron túneles volcánicos y estructuras subterráneas formadas durante erupciones ocurridas hace miles de años. Cuando la parte exterior de una corriente de lava se enfría primero, el material líquido puede continuar desplazándose por dentro hasta vaciarse y dejar enormes conductos naturales. Algunas de estas estructuras parecen auténticos pasillos ocultos creados lentamente por el interior de la Tierra. Dato 21. Durante siglos, numerosos navegantes identificaban Tenerife mucho antes de acercarse realmente a la isla. La razón era bastante simple. El Teide actuaba como una referencia gigantesca visible desde enormes distancias sobre el océano. En una época donde no existían sistemas modernos de navegación, observar una montaña elevándose sobre el horizonte podía significar seguridad después de largos días de viaje por mar. Para muchos marineros aquella silueta representaba algo más que tierra firme. Era una señal de orientación en medio de la inmensidad del Atlántico. Dato 20. Las costas de Tenerife esconden un fenómeno geológico que muchas personas pasan por alto. En diferentes puntos de la isla pueden encontrarse enormes acantilados que parecen surgir directamente desde el océano. Algunos presentan paredes tan verticales e impresionantes que genera la sensación de estar observando gigantescas murallas naturales. Estos paisajes fueron moldeados lentamente por erupciones volcánicas, derrumbes y millones de años de erosión marina. Resulta extraño pensar que el mar y el fuego colaboraron juntos para construir algo tan espectacular. Dato 19. Tenerife posee uno de los cielos más protegidos del planeta para la observación astronómica. La altitud, determinadas corrientes atmosféricas
y las medidas para controlar la contaminación lumínica han convertido algunas zonas de la isla en lugares extraordinarios para estudiar el universo. Durante muchas noches, la visibilidad puede ser tan buena que aparecen miles de estrellas imposibles de observar desde grandes ciudades. Lo curioso es pensar que mientras muchas personas llegan buscando playas o volcanes, sobre sus cabezas existe otro espectáculo gigantesco. Dato 18. La vegetación de Tenerife cambia de forma sorprendente según aumenta la altura. En pocos kilómetros pueden aparecer paisajes completamente diferentes. Cerca del mar predominan plantas adaptadas al calor y a la escasez de agua. Más arriba comienzan bosques húmedos y áreas verdes más densas. Después aparecen paisajes volcánicos mucho más secos y finalmente regiones montañosas donde las condiciones vuelven a cambiar completamente. Es casi como ascender lentamente por varios continentes distintos sin salir de una misma isla. Dato 17. Existen lugares de Tenerife donde el silencio produce una sensación bastante extraña. Algunas zonas volcánicas abiertas presentan una vegetación escasa y enormes espacios vacíos que reducen considerablemente ciertos sonidos habituales. El viento, las rocas y la distancia generan ambientes donde muchas personas sienten una tranquilidad poco común. Algunos visitantes describen la experiencia como algo parecido a caminar dentro de un escenario que parece suspendido fuera del tiempo. Dato 16. Cada año millones de personas visitan Tenerife atraídas por sus playas, el Teide o sus paisajes volcánicos. Sin embargo, muchos abandonan la isla habiendo descubierto únicamente una pequeña parte de todo lo que realmente ofrece. Existen senderos ocultos, pequeños pueblos, miradores menos conocidos y lugares que rara vez aparecen en los recorridos tradicionales. Y ahora tengo curiosidad, si ya has visitado Tenerife, escribe en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Y si todavía no has estado allí, dime cuál de todos estos datos te gustaría experimentar primero. También aprovecha para suscribirte porque todavía quedan las curiosidades más sorprendentes. Dato 15. A diferencia de lo que muchas personas imaginan, Tenerife continúa siendo una isla geológicamente activa. Aunque no significa que existan erupciones constantes, el interior de la isla sigue formando parte de un sistema volcánico vivo. A lo largo de la historia se han producido diferentes erupciones que modificaron paisajes y transformaron regiones completas. Resulta extraño pensar que bajo montañas aparentemente inmóviles, continúan existiendo procesos geológicos que siguen trabajando lentamente bajo nuestros pies. Dato 14. Existe una razón por la que algunas personas sienten que determinados paisajes de Tenerife parecen irreales. La actividad volcánica creó formaciones rocosas con formas extremadamente extrañas que el viento y la erosión fueron modificando lentamente durante miles de años. En algunos lugares aparecen columnas, paredes, estructuras puntiagudas y figuras naturales que parecen esculturas gigantes. Lo más curioso es que muchas veces la imaginación comienza a hacer su trabajo y diferentes personas aseguran ver rostros, animales o siluetas ocultas entre las rocas. Dato 13. Los antiguos habitantes de la isla desarrollaron métodos sorprendentes para comunicarse a través de grandes distancias. La geografía de Tenerife presentaba enormes barrancos y regiones montañosas difíciles de atravesar, por lo que determinadas formas de comunicación resultaban fundamentales. Los ecos y la propagación del sonido en algunas zonas permitían transmitir señales entre lugares separados por largas distancias. Resulta fascinante pensar que antes de teléfonos o radios, el propio paisaje podía convertirse en una herramienta de comunicación. Dato 12. El océano que rodea Tenerife esconde una biodiversidad extraordinaria. Las condiciones marinas y la profundidad cercana a la isla permiten la presencia de numerosas especies diferentes. En determinadas zonas es posible observar delfines, tortugas marinas y distintos tipos de cetáceos durante gran parte del año. Lo curioso es pensar que mientras miles de personas descansan tranquilamente en la costa, bajo la superficie existe un mundo enorme y dinámico que permanece prácticamente invisible para la mayoría. Dato 11. En Tenerife existen pueblos donde parece que el tiempo avanza de manera distinta. Algunas localidades conservan calles estrechas, plazas tranquilas y construcciones tradicionales que mantienen una fuerte conexión con el pasado. Al caminar por ciertos lugares, muchos visitantes experimentan una sensación extraña. Parece que la isla moderna desaparece temporalmente y deja espacio para otra época. Tal vez esa mezcla entre tradición y presente sea una de las razones por las que Tenerife produce una impresión tan particular. Dato 10. Las nubes no solo modifican el paisaje de Tenerife, también ayudaron a moldear su historia.
Durante siglos, la humedad transportada por determinadas corrientes atmosféricas permitió el desarrollo de ecosistemas y recursos fundamentales para la población. En algunas zonas boscosas ocurre un fenómeno sorprendente. Los árboles capturan pequeñas gotas presentes en la niebla y ayudan a incrementar la disponibilidad de agua. Es casi como si los propios bosques estuvieran recolectando agua directamente desde el cielo. Dato 9. Muchas personas quedan sorprendidas al descubrir que en algunos puntos elevados de Tenerife pueden observarse atardeceres completamente distintos según la época del año. La combinación entre altura, nubes, partículas atmosféricas y la posición del sol genera colores extremadamente intensos. Durante algunos días aparecen tonos dorados, rojizos y anaranjados que transforman el paisaje durante unos pocos minutos. Las fotografías pueden ser impresionantes, pero quienes los observan en persona suelen decir algo parecido. Verlo directamente es una experiencia completamente diferente. Dato 8. Hay algo curioso que numerosos visitantes experimentan al abandonar Tenerife. Llegan pensando que recordarán principalmente sus playas o sus paisajes volcánicos, pero con el tiempo terminan hablando de otra cosa: la sensación que produce la isla. Quizás sea la combinación entre montañas, océano, nubes y volcanes. O quizás sea la impresión de encontrarse en un lugar donde la naturaleza parece tener una presencia constante. Sea cual sea la razón, muchas personas sienten que Tenerife permanece en su memoria durante mucho tiempo después de haberla dejado. Dato 7. Durante siglos, Tenerife fue uno de los puntos más importantes para los barcos que cruzaban el Atlántico. Su posición geográfica convertía a la isla en una parada estratégica para expediciones, rutas comerciales y viajes que conectaban distintos continentes. Numerosos navegantes necesitaban abastecerse de agua, alimentos y otros recursos antes de continuar trayectos mucho más largos. Resulta curioso imaginar que barcos procedentes de lugares completamente distintos coincidieran en una misma isla situada en medio del océano, convirtiéndola en una especie de puente natural entre mundos diferentes. Dato 6. Las erupciones volcánicas no solamente cambiaron el paisaje de Tenerife, también modificaron la forma en que las personas vivieron en la isla a lo largo de la historia. Algunas erupciones alteraron caminos, transformaron zonas agrícolas y llegaron a crear nuevas extensiones de territorio donde antes únicamente existía mar. Lo más sorprendente es pensar que aquello que hoy parece un paisaje completamente estable, continúa siendo el resultado de fuerzas geológicas enormes que trabajaron lentamente durante miles de años. Dato 5. Cuando las personas observan Tenerife desde fotografías aéreas, suelen notar algo curioso. Muchos paisajes parecen haber sido dibujados mediante enormes contrastes. Áreas extremadamente verdes aparecen junto a regiones secas y oscuras. Zonas volcánicas parecen convivir con bosques densos y playas costeras. Esa combinación genera una sensación poco habitual porque el ojo espera una transición gradual entre paisajes, pero la isla cambia de aspecto con una rapidez sorprendente. Es casi como observar distintos escenarios unidos dentro de un mismo lugar. Dato 4. A lo largo de los siglos, Tenerife provocó algo bastante curioso en quienes la visitaban. Viajeros, exploradores y escritores quedaron fascinados por la combinación entre volcanes, océano y paisajes montañosos. Muchos intentaron describir aquello que observaban, pero algunos terminaban diciendo algo parecido. La isla producía sensaciones difíciles de explicar únicamente con palabras. Lo interesante es que incluso hoy muchas personas continúan experimentando exactamente lo mismo. Llegan esperando unas vacaciones y terminan recordando algo mucho más profundo. Dato 3. Pocas regiones permiten atravesar tantos paisajes distintos recorriendo distancias tan cortas. En apenas unas horas puedes encontrarte caminando junto al océano, atravesar bosques cubiertos por niebla, ascender por terrenos volcánicos y terminar observando enormes vistas desde zonas montañosas. Lo extraño es pensar que todo ocurre dentro de una misma isla. Tenerife no parece un lugar construido siguiendo una sola idea. Parece varios mundos comprimidos dentro de un espacio sorprendentemente pequeño. Dato 2. Quizá uno de los elementos más invisibles y al mismo tiempo más importantes de Tenerife sea algo que las personas rara vez observan directamente: el viento. Durante miles de años ayudó a moldear montañas, transportar humedad, modificar paisajes y definir ecosistemas completos. Incluso actualmente continúa alterando lentamente la superficie de la isla. Muchas veces pasa desapercibido, pero gran parte de lo que existe en Tenerife es resultado de una colaboración gigantesca entre volcanes, océano y aire. Dato 1. Quizá el dato más sorprendente sobre Tenerife no sea un volcán, una playa o una montaña. Tal vez sea la sensación que produce. Hay lugares donde la naturaleza parece algo separado de la vida diaria,
algo que simplemente observamos desde lejos. Pero Tenerife tiene algo diferente. Aquí volcanes, océano, nubes y paisajes parecen formar parte de la experiencia cotidiana, como si el tiempo avanzara de una manera distinta. Y ahora llega la pregunta final. ¿Qué dato sobre Tenerife te sorprendió más? Y además, como prometimos al principio, deja en los comentarios alguna curiosidad interesante sobre Granada que conozcas y que no haya aparecido en aquel video. Quizá tu dato aparezca en el próximo. Y si te gustó este recorrido, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que crea conocer Tenerife, porque probablemente todavía le quedan muchos secretos por descubrir. ¿Sabías que en Granada existe una montaña donde puedes esquiar por la mañana y bañarte en el Mediterráneo unas horas después? ¿O que debajo de sus calles aún permanecen túneles, baños y estructuras ocultas de hace casi 1000 años? ¿Y que una de sus montañas guarda rastros de mares antiguos que existieron millones de años antes que los humanos aparecieran? Hoy conocerás 30 datos sorprendentes sobre Granada, España, que podrían sorprender incluso a quienes han vivido allí toda su vida. Y antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y suscríbete, porque probablemente el dato número 1 cambiará completamente la forma en que ves Granada. 30. Pocas regiones del planeta poseen una combinación geográfica tan extraña como Granada. En cuestión de apenas 1 hora y media, puedes pasar de encontrarte en las playas cálidas de la costa tropical a estar rodeado por nieve en las cumbres de Sierra Nevada. La diferencia de altura es tan extrema que el territorio cambia radicalmente en pocos kilómetros. Mientras las costas reciben influencias cálidas del Mediterráneo y permiten cultivar frutas tropicales como mangos o aguacates, las montañas alcanzan alturas superiores a los 3000 metros. Este contraste genera una diversidad climática excepcional. Es casi como atravesar estaciones del año distintas en un mismo día. ¿Te imaginas esquiar por la mañana y terminar viendo el atardecer frente al mar? 29. Muchos creen que la Alhambra era simplemente un palacio gigantesco, pero en realidad era una auténtica ciudad fortificada. Dentro de sus murallas vivían soldados, artesanos, funcionarios, familias enteras y miembros de la corte nazarí. Tenía calles, viviendas, talleres, baños públicos, depósitos de agua y sistemas defensivos muy avanzados para su época. Durante siglos funcionó como una pequeña ciudad autosuficiente sobre la colina de la Sabica. Lo más impresionante es que su sistema hidráulico lograba llevar agua desde el río Darro mediante canales y desniveles cuidadosamente diseñados. En una época donde gran parte de Europa aún tenía enormes limitaciones urbanas, Granada ya contaba con una compleja ingeniería que parecía adelantada a su tiempo. 28. La ciudad actual esconde restos de múltiples civilizaciones enterradas bajo sus calles. Debajo de edificios, plazas y avenidas permanecen baños árabes, antiguos canales, depósitos de agua, estructuras romanas y construcciones medievales que nunca fueron completamente descubiertas. Algunos arqueólogos consideran que Granada posee capas históricas superpuestas como si fuera una especie de cápsula del tiempo gigante. Cada excavación revela fragmentos de mundos distintos. Lo más curioso es que muchas personas caminan diariamente sobre lugares cuyos secretos todavía permanecen ocultos. Es posible que bajo una cafetería o una calle moderna exista una estructura con cientos o incluso miles de años esperando ser encontrada. 27. Cuando alguien visita el Albaicín por primera vez, suele experimentar la misma sensación: perder completamente la orientación. Y esto no ocurrió por accidente. Sus calles estrechas, empinadas y llenas de giros fueron diseñadas siguiendo modelos urbanos islámicos medievales. Su estructura dificultaba el movimiento de posibles invasores y al mismo tiempo protegía del intenso calor del verano. Los callejones crean sombras constantes y permiten que el aire circule entre las viviendas. Incluso hoy muchas personas utilizan aplicaciones de navegación y terminan completamente desorientadas. Pero precisamente ahí está parte de su magia. Perderse en el Albaicín significa descubrir pequeños rincones imposibles de encontrar en un mapa. 26. Las famosas cuevas del Sacromonte no son simples atracciones turísticas. Durante siglos fueron auténticas viviendas. Excavadas directamente en las colinas, estas cuevas ofrecían una ventaja sorprendente: mantener temperaturas relativamente estables durante todo el año. En verano permanecían frescas y en invierno conservaban el calor interior. Comunidades gitanas establecieron allí parte de su vida cotidiana y desarrollaron una cultura única asociada al flamenco. Incluso actualmente algunas personas continúan viviendo en ellas. Resulta extraño pensar que una vivienda construida dentro de una montaña pudiera ser más eficiente climáticamente que muchos edificios modernos. 25.
Sierra Nevada no es únicamente una cadena montañosa espectacular. También funciona como una especie de isla biológica. Debido a su aislamiento y altura extrema, muchas especies evolucionaron de forma independiente durante miles de años. Algunas plantas que crecen allí no existen en ningún otro lugar del planeta. Los cambios de altura generan pequeños ecosistemas aislados donde ciertas formas de vida lograron sobrevivir desde épocas glaciales. Los científicos consideran esta región uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Es como un pequeño laboratorio natural suspendido entre las nubes. 24. Hace millones de años, gran parte de la región de Granada estaba cubierta por el mar. Las montañas actuales conservan fósiles marinos y sedimentos que demuestran la existencia de antiguos fondos oceánicos elevados por movimientos tectónicos gigantescos. Resulta casi imposible imaginarlo. Lugares que hoy se encuentran a cientos o miles de metros de altura, alguna vez estuvieron sumergidos bajo agua. Algunas rocas todavía contienen restos microscópicos de organismos marinos antiguos. Pensar que las cumbres actuales fueron parte de un océano desaparecido cambia completamente la percepción del paisaje. 23. Mientras gran parte de la península ibérica ya había cambiado de manos durante la Reconquista, Granada continuó resistiendo durante siglos. El reino nazarí logró mantenerse gracias a una combinación de diplomacia, fortificaciones y una geografía extraordinariamente favorable. Las montañas que rodean la región funcionaban como barreras naturales, dificultando los avances militares y permitiendo controlar rutas estratégicas. Durante más de 200 años, Granada se convirtió en el último gran refugio de la cultura andalusí. Mientras otras ciudades cambiaban rápidamente, aquí continuaban construyéndose palacios, jardines y sistemas hidráulicos de enorme complejidad. Resulta sorprendente pensar que Granada fue literalmente el último gran capítulo de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península. 22. Bajo parte de la ciudad corre el río Darro, uno de los cursos de agua más famosos y misteriosos de Granada. Aunque en algunas zonas puede verse con normalidad, en otras desaparece parcialmente bajo estructuras urbanas construidas hace siglos. Con el crecimiento de la ciudad, diferentes tramos fueron cubiertos y modificados para permitir nuevas construcciones. Esto hace que el río parezca entrar y salir de la ciudad como si jugara a esconderse. Durante siglos fue una fuente fundamental de agua, energía y riqueza para Granada, pero también provocó inundaciones importantes. Hoy muchos visitantes caminan sobre zonas donde ni siquiera imaginan que un río continúa fluyendo bajo sus pies. 21. El nombre Alhambra proviene de una expresión árabe relacionada con el color rojizo de sus murallas, Alcalá Alhambra, que significa algo parecido a la fortaleza roja. Pero lo curioso es que ese tono no fue pintado artificialmente. Las construcciones incorporaban materiales ricos en arcilla y minerales que adquirían tonalidades rojizas bajo la luz del atardecer. Cuando el sol comenzaba a descender, la ciudad fortificada parecía encenderse lentamente sobre la colina. Muchos viajeros antiguos describían la sensación de observar una fortaleza que cambiaba de color a medida que pasaban las horas. Incluso actualmente, dependiendo de la luz y la época del año, el aspecto de la Alhambra puede transformarse completamente. 20. Las montañas que rodean Granada no solamente crean paisajes espectaculares, también ayudan a generar condiciones atmosféricas excepcionales para observar el cielo. La altitud, determinadas corrientes de aire y la relativa estabilidad de muchas zonas montañosas permiten una visibilidad extraordinaria durante gran parte del año. Por esa razón, regiones cercanas albergan instalaciones científicas y observatorios dedicados al estudio astronómico. En determinadas noches despejadas, la cantidad de estrellas visibles puede ser sorprendente para quienes están acostumbrados a ciudades con mayor contaminación lumínica. Resulta curioso pensar que mientras miles de personas miran hacia la Alhambra o Sierra Nevada, sobre sus cabezas también existe un espectáculo gigantesco que pasa desapercibido. 19. Al caminar por ciertas zonas históricas de Granada, muchas personas creen que simplemente están recorriendo calles antiguas. Pero en realidad algunos trazados urbanos mantienen diseños muy similares a los creados durante la época islámica medieval. El recorrido de muchas calles actuales sigue prácticamente el mismo patrón de hace siglos. Algunas curvas, pendientes y estrechos pasajes fueron pensados para facilitar la circulación del aire, proporcionar sombra y ofrecer privacidad a las viviendas. Es extraño imaginar que una persona hace 800 o 900 años pudo recorrer exactamente el mismo trayecto que alguien realiza hoy camino a una cafetería o a una plaza. 18. Durante siglos, la enorme llanura conocida como la Vega de Granada fue una de las zonas agrícolas más importantes del sur de España.
Gracias a sistemas hidráulicos extremadamente avanzados para su época, enormes extensiones de tierra podían mantenerse productivas incluso en periodos secos. Los canales y acequias distribuían agua cuidadosamente hacia cultivos de frutas, cereales y hortalizas. Muchas de esas estructuras siguen funcionando actualmente. La riqueza agrícola fue tan importante que distintos pueblos y civilizaciones comprendieron rápidamente el valor estratégico de controlar Granada. A veces las guerras no se libraban únicamente por ciudades o fortalezas. También se luchaba por controlar el agua y la tierra fértil. 17. Hoy muchas personas visitan el Generalife pensando que era simplemente un lugar decorativo para pasear, pero originalmente cumplía funciones mucho más complejas. Era una residencia de descanso para los gobernantes nazaríes y al mismo tiempo una zona agrícola cuidadosamente diseñada. Sus jardines no eran únicamente bellos, estaban conectados a un sofisticado sistema hidráulico que distribuía agua entre árboles, huertos y áreas de cultivo. La combinación de arquitectura, ingeniería y naturaleza generaba una sensación casi irreal. En aquella época, escuchar agua corriendo entre jardines perfumados y vegetación abundante representaba una demostración de poder y prosperidad. 16. Desde el exterior muchas viviendas tradicionales parecen sencillas y discretas, pero detrás de sus puertas existe algo completamente distinto. Los antiguos cármenes granadinos fueron diseñados como pequeñas viviendas rodeadas por jardines y espacios interiores protegidos del exterior. Muchas veces las fachadas apenas revelan lo que esconden dentro. Tras muros aparentemente simples, pueden aparecer patios llenos de vegetación, fuentes, árboles frutales y vistas espectaculares hacia la Alhambra. Esta idea de crear belleza hacia el interior tenía una profunda influencia cultural. Desde la calle parecía una casa más. Dentro podía existir un pequeño paraíso privado. 15. Cada año millones de personas llegan a Granada atraídas por la Alhambra, el Albaicín o Sierra Nevada. Sin embargo, una gran parte termina recorriendo únicamente los lugares más conocidos y abandona la ciudad sin descubrir muchos de sus rincones más sorprendentes. Calles pequeñas, miradores escondidos, barrios menos turísticos y lugares cargados de historia quedan fuera de muchos recorridos tradicionales. Y ahora tengo curiosidad. Si ya has visitado Granada, escribe en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Y si todavía no has estado allí, dime cuál de todos estos te gustaría experimentar primero. También aprovecha para suscribirte porque aún quedan las curiosidades más sorprendentes. 14. En algunos puntos elevados cercanos a Granada, especialmente durante días despejados, el paisaje parece dividirse en mundos completamente distintos. Hacia un lado aparecen las montañas nevadas de Sierra Nevada, hacia otro la enorme extensión urbana de Granada y su vega, y hacia la distancia puede aparecer el Mediterráneo. Son paisajes radicalmente distintos coexistiendo en una misma región. Muy pocos lugares permiten observar una combinación tan extrema de montaña, ciudad y costa en un solo panorama. La sensación puede resultar extraña, parece como si varias geografías diferentes hubieran sido unidas en un único lugar. 13. Durante gran parte de su historia, Granada no fue simplemente una ciudad, fue una frontera viva. Durante siglos representó el límite entre territorios enfrentados, convirtiéndose en un punto donde culturas, idiomas, religiones y formas de vida distintas se encontraban constantemente. Vivir cerca de una frontera significaba vivir con intercambios comerciales, alianzas inesperadas y también conflictos permanentes. Esa posición estratégica dejó una huella enorme en la identidad granadina. Tal vez por eso la ciudad posee una mezcla tan particular de influencias arquitectónicas, gastronómicas y culturales. Granada no se formó aislada, se construyó absorbiendo fragmentos de mundos distintos. 12. El río Genil es uno de los elementos naturales más importantes de Granada. Durante siglos proporcionó agua para cultivos, abasteció a poblaciones enteras y permitió el funcionamiento de molinos y sistemas agrícolas complejos. Pero además ayudó a modelar el propio paisaje urbano. Muchas zonas crecieron alrededor de sus recursos y de los canales que derivaban agua hacia distintos puntos de la región. A lo largo de la historia, controlar el agua significaba controlar riqueza y estabilidad. Hoy muchas personas lo observan simplemente como un río más, pero durante generaciones fue una pieza fundamental para la supervivencia y el crecimiento de Granada. 11. Las montañas de Sierra Nevada albergan rutas que ascienden hasta alturas extraordinarias. A medida que se gana elevación, el paisaje cambia de forma casi dramática. Los árboles comienzan a desaparecer lentamente, la vegetación se vuelve más escasa y las vistas empiezan a parecer escenas de otro planeta.
Desde ciertos puntos elevados la sensación puede resultar extraña, porque las ciudades y pueblos del valle parecen miniaturas lejanas. El aire se vuelve más frío y ligero, y la percepción de distancia cambia completamente. Subir por estas carreteras es casi como atravesar varios mundos diferentes en pocas horas. 10. Lo sorprendente de muchas obras antiguas no es solamente que existieran, sino que continúen funcionando siglos después. Granada conserva sistemas de acequias que nacieron durante la época andalusí y que todavía transportan agua actualmente. Estos canales aprovechan desniveles naturales para distribuir recursos hacia huertos y zonas agrícolas. Fueron diseñados con tal precisión que muchas estructuras siguen operando sin necesidad de tecnologías modernas complejas. Es casi increíble imaginar que una ingeniería creada hace cientos de años continúe cumpliendo su función diaria, mientras millones de personas pasan cerca sin darse cuenta. 9. Dependiendo de la hora del día, la estación y las condiciones atmosféricas, determinadas montañas alrededor de Granada pueden adquirir tonalidades completamente diferentes. Al amanecer aparecen colores fríos y azulados. Durante el atardecer pueden surgir tonos rojizos, dorados o anaranjados muy intensos. El fenómeno ocurre por la interacción entre la luz solar, partículas presentes en la atmósfera y los materiales que forman las montañas. Muchos viajeros antiguos describieron la sensación de contemplar paisajes que parecían transformarse lentamente frente a sus ojos. 8. Arqueólogos y especialistas creen que aún permanecen estructuras históricas ocultas bajo la ciudad. A lo largo de diferentes excavaciones han aparecido restos inesperados, viviendas, depósitos, canales, baños y construcciones que nadie sospechaba encontrar. Lo fascinante es que cada descubrimiento genera nuevas preguntas. Porque si una estructura permaneció escondida durante siglos, ¿cuántas otras podrían seguir esperando bajo calles, plazas y edificios modernos? Granada parece comportarse como una enorme caja de secretos, donde cada capa revela otra historia más antigua. 7. Granada está llena de miradores, pero algunos adquirieron una fama extraordinaria porque ofrecen perspectivas que parecen irreales. Ver la Alhambra elevándose frente a Sierra Nevada produce una imagen que millones de personas reconocen inmediatamente. Lo curioso es que durante siglos, viajeros, escritores y artistas quedaron tan impresionados por esas vistas que terminaron describiéndolas como escenas casi imposibles. La relación entre la ciudad, las montañas y la luz crea una combinación muy difícil de reproducir en otro lugar. Tal vez por eso muchas personas llegan a Granada por curiosidad y terminan recordándola durante toda la vida. 6. A lo largo de los siglos, Granada ha provocado algo curioso en quienes la visitan. Muchos terminan escribiendo sobre ella. Viajeros, poetas, historiadores y novelistas quedaron fascinados por la combinación entre montañas, historia y arquitectura. Algunos describieron la ciudad como un lugar suspendido entre dos mundos. Otros aseguraban que existía algo difícil de explicar en la manera en que la luz caía sobre sus calles y palacios. Lo interesante es que muchas personas llegaban pensando que encontrarían una ciudad histórica más y terminaban hablando de Granada durante años. Pocas ciudades generan una impresión tan fuerte que alguien sienta la necesidad de convertirla en palabras. 5. Sierra Nevada no solamente forma un paisaje espectacular, también fue una defensa natural gigantesca. Sus enormes elevaciones dificultaban movimientos militares, complicaban rutas de acceso y protegían determinadas zonas estratégicas. Durante siglos estas barreras naturales ayudaron a que Granada mantuviera cierta seguridad frente a amenazas externas. Además, las montañas proporcionaban recursos esenciales: agua, madera, zonas de pastoreo y refugios naturales. Resulta sorprendente pensar que una formación geológica pudiera influir tanto en el desarrollo político y cultural de una región completa. A veces la naturaleza termina siendo la mejor fortaleza jamás construida. 4. Cuando el sol comienza a descender, ocurre algo que miles de visitantes esperan cada día. La luz golpea las murallas, tejados y montañas, generando una transformación gradual de colores. Tonos dorados, rojizos y anaranjados comienzan a extenderse lentamente por la ciudad. Durante unos minutos, la Alhambra parece adquirir un brillo completamente distinto. Muchos viajeros aseguran que observar un atardecer granadino produce una sensación extraña, porque las fotografías rara vez logran capturar exactamente lo que ven los ojos. Tal vez por eso los miradores se llenan cada tarde. Todos esperan presenciar ese pequeño espectáculo diario. 3. Pocas ciudades permiten atravesar tantas épocas distintas caminando distancias tan cortas.
En cuestión de minutos puedes pasar por lugares relacionados con antiguos asentamientos, épocas romanas, periodos islámicos, transformaciones medievales y construcciones mucho más recientes. Las capas históricas parecen estar unas encima de otras. Cada callo puede contener fragmentos de diferentes momentos de la historia. Lo extraño es pensar que personas separadas por cientos de años caminaron prácticamente por los mismos espacios. Granada no parece una ciudad construida una sola vez, parece una ciudad construida muchas veces. 2. Hay algo que muchos visitantes notan sin darse cuenta inmediatamente: el sonido constante del agua. Fuentes, canales, acequias y pequeños recorridos hidráulicos aparecen por distintos lugares de la ciudad. En la cultura andalusí, el agua tenía un valor enorme y no solo por razones prácticas. También representaba armonía, frescura y bienestar. Por eso numerosos espacios fueron diseñados para incorporar su sonido de forma natural. Incluso hoy, caminando por determinados lugares históricos, todavía pueden escucharse corrientes de agua siguiendo trayectos que comenzaron hace siglos. La ciudad no solo se ve diferente, también suena diferente. 1. Quizá el más sorprendente sobre Granada no sea una montaña, una fortaleza o un monumento. Tal vez sea la sensación que produce. Hay lugares donde la historia parece algo lejano, encerrado dentro de museos. Pero Granada tiene algo distinto. Aquí el pasado continúa apareciendo en calles, barrios, sonidos, paisajes y pequeños detalles cotidianos. Es una ciudad donde una construcción con siglos de historia puede convivir con la vida moderna como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio. Y tal vez por eso millones de personas llegan pensando que van a visitar un lugar histórico y terminan sintiendo que estuvieron dentro de una historia. Y ahora llega la pregunta final. ¿Qué sobre Granada te sorprendió más? Y si eres de Granada o la has visitado, deja en los comentarios alguna curiosidad interesante que conozcas y que no haya aparecido en este video. Quizá tú aparezca en el próximo. Si te gustó este recorrido, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que crea conocer Granada, porque probablemente todavía le quedan muchos secretos por descubrir. ¿Y si te dijera que en el Mediterráneo hay una isla que no es solo discotecas y atardeceres de postal? Un lugar donde la tierra tiembla cada día sin que nadie lo note, donde hay bosques enteros bajo el agua, cuevas que guardan el clima de hace 180.000 años y rocas que atraen tormentas eléctricas. No es ciencia ficción, es Ibiza. Olvida por un momento la imagen típica de la isla, porque aquí la geografía no son solo playas y calas. Ibiza es un laboratorio natural, un archivo climático y un museo geológico al aire libre. Hoy vamos a descubrir algunas de las curiosidades geográficas más increíbles de la isla. 1. Ibiza y Formentera fueron una sola isla. Hace 18.000 años, durante la última glaciación, el nivel del mar estaba a unos 120 metros más bajo que hoy. Ibiza y Formentera formaban una única masa de tierra conocida por los geólogos como la Gran Pitiusa. El actual estrecho de Esfrois era una llanura seca con colinas y caminos naturales. Cuando el hielo se derritió, el Mediterráneo subió y terminó separando ambas islas. Así que cada vez que cruzas en ferry entre Ibiza y Formentera, navegas sobre un paisaje sumergido. 2. Ses Salines es una playa que se mueve lentamente. La costa de Ses Salines cambia constantemente. Las corrientes y los vientos desplazan la arena hacia el sur año tras año. Puede parecer una playa estable, pero en realidad funciona como una cinta transportadora natural. Lo que hoy está a varios metros del mar, dentro de unas décadas puede haber desaparecido bajo el agua. 3. El faro de Tagomago vigila una cicatriz tectónica. Tagomago no es un simple islote frente a la costa este de Ibiza. Es parte de una gran estructura geológica formada por el choque entre las placas africana y europea. Ese movimiento sigue activo. De hecho, en Ibiza se registran microterremotos constantemente. Son tan pequeños que casi nadie los nota, pero los sensores sí. La isla continúa acomodándose lentamente. 4. Ibiza tiene un bosque sumergido de hace miles de años. Frente a Sant Antoni, a unos 15 metros de profundidad, existen troncos fosilizados de pinos y encinas con sus raíces todavía clavadas en el suelo.
Son restos de un bosque que quedó inundado cuando subió el nivel del mar tras la última glaciación. Hoy, ese paisaje submarino se ha convertido en refugio para peces, pulpos y meros. 5. Esvedra es un imán para las tormentas eléctricas. La famosa roca de Esvedra recibe más rayos que casi cualquier otro punto del Mediterráneo occidental. Su altura, su forma vertical y la composición mineral de la roca la convierten en un enorme pararrayos natural. Mientras los turistas fotografían el atardecer, muchos pescadores prefieren mantenerse lejos cuando el cielo empieza a oscurecerse. 6. Algunos acantilados de Ibiza escupen sal. En San Josep ocurre un fenómeno muy curioso. Cuando sopla el viento de levante, las olas golpean con fuerza los acantilados y el agua marina se pulveriza contra la roca. El agua se evapora rápidamente, pero la sal queda atrapada en las grietas. Con el calor, esos cristales terminan saliendo disparados como un fino polvo blanco. La costa literalmente respira sal. 7. La cueva de Can Marzà guarda el clima de hace 180.000 años. Las estalagmitas de esta cueva crecen tan lentamente que funcionan como archivos naturales del clima. Cada capa conserva información sobre lluvias, temperaturas, incendios e incluso vegetación antigua. Los científicos las estudian como si fueran páginas de un diario climático escrito en piedra. 8. La Posidonia es el verdadero tesoro submarino de Ibiza. Aunque mucha gente cree que es un alga, la Posidonia oceánica es una planta marina con raíces, hojas y flores. Las enormes praderas que rodean Ibiza y Formentera limpian el agua, producen oxígeno y mantienen la arena de las playas. Gracias a ellas, muchas calas conservan ese color turquesa tan famoso. Además, algunas zonas de Posidonia tienen decenas de miles de años de antigüedad. 9. Hay un islote que aparece y desaparece con la marea cerca de Cala de Encerra. Existe un pequeño islote que cambia completamente según el nivel del mar. Con marea baja puede recorrerse a pie, pero cuando el agua sube desaparece casi por completo. Los pescadores de la zona lo llaman el mentiroso, porque el paisaje cambia varias veces al día. 10. El puerto de Ibiza está construido sobre barcos romanos hundidos. Durante unas obras en el puerto aparecieron ánforas, anclas y restos de antiguos barcos romanos. Los arqueólogos descubrieron varios pecios superpuestos de distintas épocas. Aquella bahía fue durante siglos un refugio natural para embarcaciones, aunque también una trampa durante los temporales. Hoy, bajo las terrazas y restaurantes del puerto, todavía descansan restos de esa antigua historia marítima. Ibiza deja de parecer una simple isla turística cuando descubres todo lo que esconde bajo el agua, dentro de sus cuevas y entre sus rocas. Y esto es solo el principio. 11. La salina de Ibiza es un monumento geológico vivo. Las salinas llevan produciendo sal desde época fenicia, hace más de 2500 años. Pero en realidad, la geología había creado este sistema mucho antes que los humanos. La zona era una depresión natural donde el agua del mar quedaba atrapada. El sol la evaporaba y la sal cristalizaba en el fondo. Los fenicios simplemente aprovecharon un mecanismo natural que ya funcionaba solo. Hoy, el lugar sigue siendo un enorme humedal donde conviven montañas de sal, flamencos y aves migratorias. 12. Cala Comte muestra 100 millones de años de historia en un acantilado, en apenas unos metros de roca. Cala Comte reúne distintos colores y capas geológicas que pertenecen a épocas completamente diferentes. En la parte inferior aparecen rocas oscuras de antiguos deltas fluviales. Más arriba, capas rojizas ricas en hierro. Y coronando el acantilado, calizas marinas llenas de fósiles, lo que para muchos turistas es solo una cala bonita. Para los geólogos, es una biblioteca al aire libre. 13. Una cueva del norte guarda la historia de los primeros habitantes de Ibiza. En la cova de Ses Llagostes, aparecieron restos de una antigua cabra balear,
llamada Myotragus balearicus, una especie única que desapareció poco después de la llegada humana. Los arqueólogos encontraron huesos quemados, herramientas de piedra y restos de hogueras. Aquella cueva fue utilizada como refugio y cocina prehistórica hace miles de años. La llegada de los primeros humanos a Ibiza cambió para siempre el ecosistema de la isla. 14. Las sabinas de Ses Feixes crecen sobre dunas fósiles. En Talamanca existe un bosque de sabinas muy peculiar. Sus raíces quedan completamente expuestas porque el viento y la erosión han eliminado la arena que las cubría. Debajo de esos árboles hay antiguas dunas fosilizadas de hace unos 120.000 años. Es decir, un bosque moderno creciendo sobre un paisaje convertido en piedra. Algunas sabinas parecen esculturas retorcidas moldeadas por siglos de viento marino. 15. Ibiza está partida por una falla geológica visible. La falla de San Josep atraviesa parte de la isla y puede observarse incluso desde la carretera. A un lado aparecen rocas claras, al otro, materiales rojizos completamente distintos. Esa grieta lleva activa millones de años y continúa moviéndose lentamente. Los científicos han medido desplazamientos de menos de 1 milímetro anual, pero suficientes para demostrar que Ibiza sigue fracturándose poco a poco. Hasta aquí las primeras 15 curiosidades. Y si todo esto ya te parecía extraño, todavía quedan rocas que silban con el viento, lagunas rosas, cuevas conectadas con el mar y hasta restos de antiguos volcanes submarinos. 16. El faro de Moscarter no se construyó donde querían los ingenieros. El proyecto original situaba el faro en un punto más cercano al acantilado, pero durante las perforaciones descubrieron que el terreno estaba lleno de cavidades y grietas subterráneas. El suelo era tan inestable que tuvieron que mover el faro varios metros tierra adentro. El mar no solo es peligroso en la superficie, también puede vaciar la roca desde dentro. 17. En Es Vedrà existe una corriente marina que cambia de dirección. Entre Ibiza y Formentera hay una corriente submarina muy peculiar. En invierno fluye hacia el sur y en verano se invierte completamente hacia el norte. Los oceanógrafos todavía estudian el motivo exacto de este comportamiento. Los delfines de la zona aprovechan esa corriente para desplazarse gastando menos energía. 18. Algunos acantilados de Ibiza silban cuando sopla el viento. En Sapedrera, cerca de Cala d'Hort, hay cavidades naturales erosionadas por el mar. Cuando el viento entra en esos agujeros a gran velocidad, el aire se comprime y produce un zumbido grave que puede escucharse desde lejos. Los vecinos de la zona llevan generaciones usando ese sonido para anticipar temporales. 19. La roca con forma de elefante nació por una fractura tectónica. En Portinatex existe una famosa roca conocida como El Elefante. Muchos creen que el mar le dio esa forma, pero en realidad surgió por el cruce de antiguas fracturas geológicas. Después, el viento y las olas terminaron de suavizar sus contornos. La trompa del elefante es en realidad una grieta rellena de materiales más resistentes. 20. La tierra roja de Ibiza viene del hierro. Los campos rojizos de Sant Llorenç y Santa Eularia deben su color al alto contenido de hierro del suelo. Antiguamente, los habitantes mezclaban esa tierra con cal y aceite para fabricar pigmentos naturales con los que pintaban paredes y construcciones. La geología también define los colores de la isla. 21. El lago que sube y baja con las mareas. La cova de Sabruixa se encuentra tierra adentro, lejos del mar. Sin embargo, en su interior hay un lago salado cuyo nivel cambia siguiendo las mareas mediterráneas. Los conductos subterráneos de la roca caliza, que conectan la cueva con el mar. 22. Ibiza también tiene una laguna rosa. En Sespalmador, durante los meses más calurosos, algunas bacterias microscópicas tiñen el agua de color rosa intenso. El fenómeno ocurre cuando la evaporación aumenta mucho la salinidad, y ciertos microorganismos comienzan a multiplicarse rápidamente.
Durante unos días, la laguna parece sacada de otro planeta. 23. Algunos faros también ayudaban a contrabandistas. En el Cap de Barbaria, ciertos fareros colaboraban antiguamente con redes de contrabando. Usaban luces ocultas entre los acantilados para guiar barcos durante la noche hacia pequeñas calas escondidas, lejos de la vigilancia oficial. La complicada geografía de la costa hacía posible ocultar estas señales sin ser vistos. 24. En Cala Conta, la arena puede brillar por la noche. Algunos granos de cuarzo presentes en la arena producen pequeños destellos cuando se pisan en la oscuridad. Este fenómeno se llama triboluminiscencia y ocurre cuando ciertos minerales liberan energía al fracturarse o rozarse entre sí. Los destellos duran apenas una fracción de segundo, pero parecen pequeñas chispas azules bajo los pies. 25. La gran falla de Ibiza sigue abriéndose lentamente. Las estaciones GPS instaladas por los geólogos han confirmado que distintas partes de la isla se desplazan en direcciones opuestas. El movimiento es mínimo, apenas milímetros por año, pero suficiente para demostrar que la fractura continúa activa. A escala humana parece inmóvil. A escala geológica, Ibiza sigue transformándose. 26. Una sabina de Ibiza podría tener más de 1000 años. En Sesfeixes, existe una sabina tan antigua que los botánicos creen que empezó a crecer alrededor del año 950. No puede fecharse con total precisión porque estas especies no generan anillos regulares como otros árboles. Pero las pruebas realizadas sobre madera muerta de su base apuntan a más de 1 milenio de vida. Ese árbol ya existía cuando Ibiza estaba bajo dominio musulmán y todavía sigue resistiendo el viento salado y la erosión junto al mar. 27. La cova de Can Sergent estuvo escondida durante siglos. La entrada de esta cueva es tan estrecha y discreta que los espeleólogos tardaron décadas en localizarla correctamente. Después de atravesar un pequeño pasillo entre rocas, se abre una enorme sala llena de estalactitas y formaciones calcáreas. Durante siglos fue utilizada como escondite por piratas y contrabandistas. Hoy, pertenece sobre todo a los murciélagos que habitan en su interior. 28. Sant Antoni fue un volcán submarino hace millones de años, aunque hoy cuesta imaginarlo. Parte de la bahía de Sant Antoni tiene origen volcánico. Las rocas que forman algunos acantilados contienen basaltos y minerales típicos de antiguos volcanes submarinos, surgidos hace unos 70 millones de años, cuando el Mediterráneo todavía estaba formándose. Ese pasado volcánico también influye en la vida marina de la zona, especialmente en la abundancia de ciertas especies de peces. Hasta aquí, Ibiza ya parece otra isla completamente distinta. Bosques ahogados, lagunas rosas, cuevas conectadas con el mar, árboles milenarios y volcanes submarinos dormidos bajo los acantilados. Pero todavía quedan algunas de las curiosidades más sorprendentes. 29. El color verde esmeralda de Cala d'Hort viene del fondo marino. Las aguas de Cala d'Hort tienen ese tono verde intenso gracias a unas algas calcáreas microscópicas que cubren el fondo. Estas algas reflejan la luz de una forma muy concreta y transforman el color del agua según la profundidad y la posición del sol. No es un efecto visual ni un filtro natural. Es biología y geología trabajando juntas. 30. El faro de Punta Grossa está construido sobre una roca desprendida. El enorme bloque sobre el que se levanta este faro cayó del acantilado hace miles de años. Los ingenieros del siglo XIX consideraron que aquella roca era lo suficientemente estable para soportar la construcción y levantaron allí la torre. Sin embargo, durante algunos temporales fuertes, todavía se perciben pequeñas vibraciones cuando las olas golpean su base. 31. La Posidonia entre Ibiza y Formentera puede verse desde el espacio. La enorme pradera submarina de Posidonia que une ambas islas forma una mancha oscura visible incluso desde satélite. Tiene unos 80 kilómetros de longitud y está considerada uno de los organismos vivos más antiguos y extensos del planeta.
Mientras miles de barcos navegan sobre ella cada verano, debajo continúa funcionando un ecosistema que lleva vivo decenas de miles de años. 32. Ibiza tiene una isla privada donde el dueño no puede entrar. El islote de Spaz pertenece a un propietario privado desde hace décadas, pero existe un detalle curioso: tiene prohibido pisarlo. La razón es que allí anidan aves marinas protegidas como la pardela balear y la gaviota de Oduin, especies muy escasas en Europa. La isla tiene dueño, pero la naturaleza manda más que la propiedad. 33. Algunas cuevas de Ibiza tienen agua dulce flotando sobre agua salada. En el interior de ciertas cuevas existe un fenómeno llamado haloclina. El agua dulce de lluvia queda en la parte superior porque pesa menos, mientras que el agua marina permanece debajo. Entre ambas capas aparece una frontera visible que distorsiona completamente la luz. Los científicos utilizan estas cuevas para estudiar la evolución de las sequías y las reservas de agua subterránea de la isla. 34. Las rocas de Saint Vincent tienen agujeros perfectos hechos por la lluvia. En la costa de Saint Vincent aparecen agujeros circulares casi perfectos, excavados directamente sobre la roca. No fueron creados por herramientas humanas. Son formaciones naturales conocidas como tafoni o piletas de disolución. Durante miles de años, el agua de lluvia fue acumulándose lentamente en pequeñas depresiones, hasta disolver la piedra gota a gota. La naturaleza trabajó aquí con una paciencia imposible de imaginar. 35. La última curiosidad no está en los libros. Después de recorrer bosques submarinos, cuevas milenarias, fallas activas, volcanes dormidos y lagunas rosas, queda una última rareza, y probablemente no aparezca en ningún mapa. Porque cada rincón de España guarda lugares extraños que solo conocen quienes viven allí. Montañas que cambian de forma, cuevas que emiten sonidos, fuentes imposibles o paisajes que parecen de otro planeta. Así que ahora te toca a ti. ¿Cuál es la curiosidad geográfica más increíble que conoces? ¿Qué lugar debería aparecer en el próximo viaje? Porque Ibiza no era solo fiesta. Y seguramente tu tierra también esconde historias que casi nadie conoce.